Los 40 días de ayuno que se encuentran narrados en la Biblia metafóricamente, que tuvo el Cristo en el desierto de su iniciación, están asociados precisamente a este tiempo de Cuaresma y a este tiempo de cuarentena. Nos están invitando entonces a que la Semana Santa ya no va a ser folclórica, ni tiempo de vacaciones, va a ser un tiempo de vivencia real y en vivo. Buenas tardes para todos. Tercer mensaje de esta Cuaresma real obligatoria, primera parte. Las autoridades gubernamentales, tanto a nivel nacional, departamental, como municipal, han decretado una cuarentena en todo el territorio nacional. ¿Pero qué quiere decir esto? En un lenguaje que todos podamos entender. Cuarentena se refiere a que cuando hay una enfermedad o contagio, este es el tiempo mínimo necesario para hacer la cura o la limpieza, porque puede ser de una persona o de un espacio. La palabra cuarentena viene de 40, y 40 es el número místico de conexión. Esto lo vemos en la narración bíblica y metafórica de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, el pueblo escogido, y los 40 días que estuvo Jesús ayunando en el desierto. La palabra cuaresma viene de cuarentena y cuarentena de 40 y está asociado a ella. Desde que éramos niños, hemos oído hablar de esta palabra, Cuaresma. Y cada año por los tiempos de Semana Santa la volvemos a oír muchas veces. Estamos convencidos que la mayoría de los seres humanos no conocen lo que significa esta palabra y más profundamente no conocen lo que representa en nuestro trabajo de crecimiento y desarrollo interno y espiritual, aunque año tras año no lo repite. Esta palabra y este proceso no pasa de ser un término folclórico y cultural, como sucede con todos los procesos religiosos, que no significan nada para la mayoría, fuera de ser una celebración externa en una época del año, que no deja ninguna huella profunda en nuestra vida. Los procesos religiosos como los sacramentos, las procesiones y los símbolos son para encarnarlos, llevarlos a nuestra vida y a nuestro interior. No en vano por eso se le llaman procesión, que quiere decir acción o acto de procesar, realizar o hacer algo. O sacramento, que significa procedimiento sagrado, siendo un procedimiento para hacer, y sagrado relativo a lo espiritual, a Dios. La religión se montó con el propósito de que el hombre que es muy lento para aprender las cosas del Espíritu de Dios pudiera hacerlo más fácilmente. Y se acompañó cada enseñanza con un ritual, una ceremonia o un símbolo. Pero lastimosamente la religión fue utilizada por el enemigo secreto que está dentro y que está fuera de nosotros mismos como una herramienta de control
y un lugar donde encarcelar el alma. Ya es hora que pasemos de la religión a la espiritualidad. O sea, que empecemos a encarnar y vivir cada uno de estos procesos religiosos. Que dejemos de ser turistas y aficionados o hinchas para convertirnos en participantes y protagonistas. Bajar a la cancha a jugar es la tarea ahora en estos asuntos de la religión y de la espiritualidad. Entremos de lleno con lo que es y significa la Cuaresma. ¿De dónde viene la palabra Cuaresma? ¿Qué es lo que el gobierno nos está obligando a hacer para nuestro bien y beneficio? El propósito último del humano aquí en la tierra es que encarne al Dios vivo, o sea, que nazca en él el niño Dios, el amor auténtico e impersonal, que es el Hijo primogénito de Dios. O sea, tener una auténtica Navidad, que nazca el Cristo interior en cada uno de nosotros. Y este amor no tiene nada que ver con el sentimiento que es del tercer chakra, Manipura, ya que el amor es del corazón, del cuarto chakra, Anahata chakra. De ahí las palabras bíblicas de que el Cristo es hijo de Dios y también es hijo del hombre. Ojalá entendamos este gran misterio, que es hijo de Dios porque nace de Dios y nació de Dios, y es hijo del hombre porque cada hombre debe hacer que el Cristo, que es el amor, el niño Dios, nazca en lo más profundo de su corazón. Como quiera que la naturaleza del alma del ser humano es dual, porque tiene una parte superior, divina y espiritual que soporta la luz, y otra parte animal, inferior y oscura, que es la que soporta y mantiene su cuerpo y su psiquis. Sin esta naturaleza inferior, no podemos vivir con este cuerpo. Pero la naturaleza inferior es el gran obstáculo para trascender hacia el espíritu, hacia Dios. He ahí uno de los grandes misterios y grandes paradojas de la vida y del espíritu. Esto quiere decir que en todos los momentos de nuestra vida, todos los seres humanos, desde el Papa hasta el indigente más perdido, tenemos en nuestro interior un ángel y un demonio, y cada uno de ellos quiere adueñarse de nosotros y tomar el mando. Hacer un trabajo psicológico y energético con esta naturaleza inferior es uno de los primeros pasos en el camino de crecimiento y desarrollo interior y espiritual. Nuestra naturaleza inferior está compuesta básicamente por, primero, el ego, sin el cual no nos hubiéramos desarrollado como personas. El niño es uno con la madre. Cuando empieza a reconocer su individualidad, va creando el ego. Yo, Pedrito, yo, Jaimito, yo, Ana. Ese ego es el que le permite que pueda desenvolverse como persona. El problema es que con el tiempo usurpa el poder del Dios interior, del yo soy, y se llena de un montón de elementos indeseables como la ira, la agresividad, la envidia, etcétera, etcétera. El segundo elemento que constituye nuestra naturaleza inferior es el cuerpo del dolor, un cuerpo energético que construimos desde niños, con el poder
con el dolor recibido y que se alimenta del dolor. Ese dolor que recibimos cuando éramos niños. Unos lo tienen más robusto que otros, al haber sufrido más y al tener más dolor en la niñez. Se puede estudiar más este tema en los libros del Poder de la Hora y la Nueva Tierra de Eckhart Tolle. El tercer elemento que constituye nuestra naturaleza inferior es la sombra, que por muchos es confundido con el ego. La sombra es aquello que fue negado, rechazado y ocultado en la niñez, aunque hay valores positivos ahí, y que siempre vuelve a nosotros como una proyección en nuestro entorno, en nuestras relaciones. Casi siempre buscamos o nos enamoramos, nos sentimos atraídos por alguien que nos está proyectando nuestra sombra. Ese es un tema bastante interesante a tocar en unos seminarios de sexualidad. Se puede complementar este tema de la sombra en el libro Encuentros de la Sombra con las sombras de Carlos Gustavo Jung. El cuarto y quinto elemento tienen que ver, de nuestra naturaleza inferior, tienen que ver con dos animales que tenemos adentro, sin los que no podríamos vivir ni ser lo que somos, pero que tenemos que domesticarlos y amaestrarlos. Ahí está el mensaje de las mascotas que muchos humanos mantienen. El cuarto es el reptil, parte de estos dos animales. Es el cerebro reptil, el que la ciencia conoce como el hipotálamo, el que maneja nuestros instintos. Y los instintos nos fueron dados al cuerpo para que lo mantuviera con vida y sostenerle la vida. El quinto, el segundo animal, es el mamífero. Ahí está el perrito. El cerebro emocional, el que la ciencia conoce como el sistema límbico, que es el que nos hace humanos. Un gran regalo, un gran problema, porque nunca nos educaron a manejar y a gestionar nuestras emociones. Es el que nos enferma y nos hace sufrir. El sexto elemento de nuestra naturaleza inferior es la bestia interior, el dragón de las tinieblas, lo más oscuro y tenebroso que tenemos en lo más profundos recovecos de nuestra mente. Para comprender mejor esto de la naturaleza inferior, lo voy a explicar desde las leyes de la física con el ejemplo de la luz, ya que ir hacia Dios es ir hacia la luz. Se sabe físicamente que para que haya luz es necesario que una bombilla sea alimentado al mismo tiempo por un polo o aspecto positivo y otro polo o aspecto negativo. Si falta uno de los dos, no habrá luz, y la luz lo crea todo. Luego no habrá nada. Es el caso de la luz del sol que genera la vida en este planeta. Este fenómeno es lo que sucede dentro del ser humano. En sus 7 chakras o centros energéticos, que son los que gobiernan toda su vida, los 3 chakras superiores, el de la garganta, llamado Visuddha en India, entrecejo, llamado Ajna, y corona, llamado Sahasrara, son los chakras superiores, los que nos conectan con el alma y con el espíritu. Los 3 chakras inferiores, raíz, el sexual o llamado Muladhara, esplénico o centro secreto llamado Swadhisthana, y el emocional o Manipura son los encargados de manejar nuestros instintos, emociones, sexualidad y toda la supervivencia.
El corazón, Anahata Chakra, es el del centro, es el que debe hacer el enlace, la conexión entre lo superior y lo inferior para estar totalmente completos, que es lo que busca la auténtica gnosis, el no y el sí, integrar lo bueno y lo malo, no negar uno y aceptar lo otro. También se sabe por la física que un diamante es formado de un carbón que fue sometido a altas temperaturas y altas presiones por miles de años en lo profundo de la tierra. Lo que busca la espiritualidad es el cumplimiento de un experimento solar que se está haciendo en este planeta. Llevar a un animal a Dios, hacer que nuestra alma, manejada por el carbón de la naturaleza inferior, se convierta en un diamante precioso, como lo hizo Buda, como lo hizo Cristo y tantos otros maestros. También se sabe por la física que si no hay carbón, no hay fuego, y si no hay fuego, no hay luz, y si no hay luz, no hay nada. Continuaré más adelante con la segunda parte de este tercer mensaje. Un abrazo para todos. Buenos días para todos. Vamos a hablar del tercer mensaje de esta cuaresma real y obligatoria. Segunda parte. Recomiendo que vuelvan a escuchar antes la anterior, la primera parte, para que puedan comprender mejor lo que vamos a decir, porque está todo conectado. Y aunque nos han hablado de muchos de estos temas, nunca nos han explicado, y podemos tener cierta resistencia interior, ya que como todo este tema de cuaresma está asociado a la cuarentena, lo que estamos viviendo la humanidad hoy en día, tiene connotaciones religiosas, entonces de pronto algunos pueden sentir alguna resistencia. Pero ábrase, no es para que lo crea. Todo lo que vemos ahí afuera en nuestra vida viene de adentro de nosotros mismos, reflejándonos lo que somos como un espejo. Si no está dentro de nosotros, no existe afuera. Esa es otra de las grandes paradojas y grandes misterios de la creación, que nos cuesta mucho comprender y aceptar con nuestra mente racional. Es así como mi cuerpo, mi familia, mi casa, mis relaciones, mi situación económica, de salud y laboral, mi país, mi ciudad, mi barrio no son más que un reflejo de lo que yo soy y lo que tengo por dentro de mí. Y esto se presenta así para que me pueda conocer a mí mismo en todo lo que vea yo afuera, ya que el conocimiento de sí mismo es el primer paso en el camino de crecimiento y desarrollo interior y espiritual. Y nuestros sentidos y el ego siempre nos van a llevar hacia afuera. Ese fue el juego que como dioses, hijos de Dios, decidimos venir a jugar en esta matriz, este mundo tridimensional, la materia. La matriz, la materia, es el campo de juego o el tablero de juego. Para ayudarnos en este trabajo, en este juego de la vida, en donde una de las condiciones o reglas del juego era que debíamos venir sin recordar nada. Y durante del juego, la matriz o la materia se encargaría de ponernos muchas trabas y dificultades. De ahí la palabra traba, trabajo, traba abajo, para poder sobrevivir. Hay que trabajar para sobrevivir. Dejamos el mapa, nosotros también nos dejamos el mapa del camino de regreso.
también hay afuera en las fiestas, en los deportes, en la recreación, en la cultura, en las artes meditativas y en los rituales y ceremonias. De tal forma que estuvieran escondidos frente a nuestros ojos todo el tiempo de muchas maneras, para que en algún momento lo pudiéramos recordar y así emprender el camino de regreso al hogar espiritual. En este mapa, que me gusta llamarlo más bien el mapa del tesoro espiritual, se encuentran las claves de todo lo que tenemos que hacer para regresar al hogar espiritual del cual salimos y que es nuestro verdadero y auténtico propósito. Este regreso a casa es lo que el señor Dyers en la película El Cambio, que les envié y les recomendé en estos días anteriores, llama el atardecer de la vida, y que Eckhart Tolle en el libro La Nueva Tierra llama el tiempo de retorno. Hoy vamos a descodificar dos de esos símbolos o arquetipos que se encuentran escondidos en ese gran mapa del tesoro del camino espiritual y que están asociados directamente a nuestro propósito aquí en la tierra y a nuestra vida. Me refiero específica y puntualmente a los carnavales y a la cuaresma como preámbulo y antesala de los procesos del Cristo interno, el amor, en la Semana Santa. Tarea que debe hacer nuestro niño interior, el amor, después de haber nacido y crecido en el mundo, en la Navidad interior. Estos temas de la Cuaresma y la Semana Santa los hemos asociado a asuntos religiosos, con lo que no nos queremos meter, pero realmente son parte de nuestra vida y de nuestro objetivo principal aquí en la tierra. Volviendo al tema de la Cuaresma, que es la continuación de la primera parte, siendo la Cuaresma un trabajo espiritual de cuarentena, tenemos que recordar que como el propósito último del ser humano es hacer nacer el amor, el niño Dios en mi interior, en mi corazón, para este nacimiento es necesario primero una etapa de limpieza. No puede nacer el amor en nuestro interior, nacer el niño Dios, si todavía odiamos, maldecimos o nos mueven nuestros vicios y nuestras bajas pasiones, la naturaleza inferior. Por esto, dice la Biblia, es necesario que antes de venir el Cristo, el Salvador, porque es el que nos salva, salvarnos es volver de regreso al hogar, ha de venir el mensajero, Elías, Juan el Bautista. Antes de venir el Cristo, el niño Dios, el amor en mi interior, tiene que haber una etapa de limpieza y purificación. Y eso es lo que significa y representa la Cuaresma original, que no es más que una cuarentena de limpieza y purificación de nuestra alma para que el niño Dios, el amor, nazca en nosotros. Esto es lo que representa Juan el Bautista. ¿Acaso su enseñanza no era bañar la gente en el río Jordán, del cual la iglesia sacó el bautismo, el primer sacramento, o sea, lo primero que hay que hacer, el primer procedimiento sagrado, espiritual que hay que hacer, limpiarnos? Eso es lo que es el bautismo, que no nos lo han explicado. Que consiste en bañarnos con agua, limpiarnos, lo que hace el agua, un trabajo profundo con las aguas de vida, nuestras emociones y nuestra sexualidad.
como fuente de vida, amor y espiritualidad. ¿Y qué es lo que primero que haces antes de salir a tus quehaceres cotidianos y muchas veces tus quehaceres en la casa? Porque ahí hay otro mensaje. Venimos a la casa y en la casa hay dos cosas. Uno, los quehaceres cotidianos y otro, lo que hacemos afuera. Entre los quehaceres cotidianos, el primero es bañarnos. Volvemos a que lo primero es el trabajo con el agua, esa limpieza que hay que hacer. En todo está manifestado. De hecho, nos están mandando a lavarnos las manos para que no contraer el virus. Y lavarnos con agua es purificarnos. ¿Y qué son las manos? Lo que hacemos en el día a día. El Cristo, el amor, el Dios en nosotros, el Hijo de Dios y Hijo del hombre, viene 2 veces al mundo en el año, ciclo tras ciclo, para recordarnos. En la Navidad y en la Semana Santa. En Navidad, tema que no vamos a tocar ahora y que he tocado en muchas clases y que está grabado para el que le interese. En Navidad, la etapa de purificación se encuentra representado por el trabajo que hace el niño interior, el alma, la mente subconsciente, el 31 de octubre con sus fantasmas en la noche de los brujitos. Tema que ya hemos explicado ampliamente en las clases de yoga. La segunda venida en el año, recordándonoslo, es cuando ya grande a sus 33 años, el Cristo viene a entregarse al mundo en una Semana Santa, mostrándonos lo que cada uno de nosotros debe hacer. Los trabajos de la Semana Santa que cada uno de nosotros debe hacer puede demorarse en años o vidas enteras. Por ejemplo, expulsar los mercaderes del templo que sucedió el martes santo. Ese solo acto de que el Cristo se quita el cinturón y saca a los mercaderes del templo, todos lo sabemos desde niño. ¿Qué significa? Esos mercaderes del templo, siendo el templo nuestro corazón, siendo el templo nuestra alma, siendo el templo nuestro cuerpo. Esos mercaderes que hay que sacar del templo son todos aquellos elementos indeseables psicológicos que impiden realizar el trabajo en nuestro templo, el trabajo espiritual. Mercaderes como el odio, los vicios, las bajas pasiones, la agresividad, la chismografía, etc. Aquello que la iglesia llamó pecado. 33 años del Cristo realmente está asociado a 33 columnas de la 33 vértebras de la columna vertebral y a las 33 grados de la masonería oculta y a los 33 cámaras de las pirámides. Donde hay que hacer en los 33 columnas o vértebras de la columna, donde hay que hacer el trabajo energético y espiritual. Esa columna metafóricamente es el bastón de los magos, la vara de los patriarcas, con la que Moisés hacía sus milagros. La etapa de purificación para esta segunda venida del Cristo en Semana Santa es lo que conocemos como la Cuaresma. 40 días de limpieza y purificación que comienzan con el miércoles de ceniza antes de la Semana Santa. Lo que no nos han dicho, pero se encuentra simbólicamente en el mapa a nivel del folclore, es que antes de la Cuaresma siempre están los carnavales. Y cada ciudad del mundo tiene su fiesta y muchas de ellas son carnavales. No importa cuándo sea la Semana Santa, que varía año tras año, que depende de cuándo sea la luna llena de Aries, donde comienza el año astrológico.
que puede ser a mediados de marzo, a principios o mediados de abril. Siempre 40 días antes comienza la Cuaresma y con él el simbólico miércoles de ceniza, que también es movido con la Semana Santa. Y ese fin de semana anterior al miércoles de ceniza, sábado, domingo y lunes, son los carnavales de Barranquilla, que son los más sincrónicos con este proceso espiritual. La Iglesia nos quitó lo negativo, los carnavales, lo que hay que negar, ocultar o rechazar porque es malo. Y al quitar el polo negativo, nos quitó la posibilidad que haya luz, el auténtico trabajo espiritual, como lo explicamos con las leyes de la física en el pasado mensaje. Las religiones institucionalizadas, contrario a lo que se creen, estaban al servicio de los reyes y emperadores y no les interesaba que despertáramos el Dios que llevamos dentro. Es más fácil manejar 1 millón de borrachos, ebrios de tecnología, ebrios de materialidad, ebrios por cualquier elemento, que una persona despierta. La religión era la herramienta de control del pueblo y cuando no les funcionaba, mandaban el ejército, la espada. Por eso se hicieron varias guerras santas, las dichosas cruzadas. Los carnavales, la Cuaresma y la Semana Santa son de los procesos avanzados del camino de crecimiento y desarrollo interior y espiritual, que es el propósito más importante al que vinimos en este planeta. La palabra carnaval quiere decir carne vale, vale la carne, siendo la carne la materialidad del mundo, la matriz. Los carnavales son un culto al diablo. Se puede ver claramente en los carnavales de Barranquilla, los carnavales de Río Sucio y la fiesta de los diablitos en Santa Fe de Antioquia y la fiesta de blancos y negros en Pasto. Para empezar un proceso de sanación, todo terapeuta lo primero que debe hacer es sacar el mal que hay dentro, traerlo a la luz. Y así comienza la sanación. Igual sucede con nuestra alma. Hay una parte de nuestra alma, como ya lo explicamos anteriormente, la naturaleza inferior, animal y oscura, que hemos negado, rechazado y ocultado por siglos. Y para que haya sanación, luz en mi interior, debemos reconocerla, aceptarla, integrarla y amarla, contrario al concepto que nos entregan las diferentes religiones. Ese es el trabajo que se hacía en los carnavales cuando era una ceremonia del camino espiritual, antes de que Roma se apoderara del mundo, unos 400 años antes de Cristo. Quienes le quitaron el contexto espiritual y le dejaron el bagazo del cual hizo su negocio, como sucedió con el licor, el sexo y las plantas sagradas como el tabaco, la cannabis y la coca, del cual todos ellos eran parte de ese camino de crecimiento y desarrollo interior y espiritual. Los carnavales eran de los rituales más sagrados que se hacían en la antigüedad. En ellos, los iniciados, los únicos participantes activos de los carnavales, que venían trabajando su naturaleza inferior en sus aspectos más profundos, durante todo el año estaban vigilantes, acechando y conociendo psicológicamente los aspectos de su naturaleza oscura con la cual estaban tratando de sanar. El asesino que llevaban dentro, el homosexual, el ladrón, el corrupto, etcétera, etcétera, etcétera.
Además, estos iniciados elaboraban un disfraz durante el año asociado a su trabajo psicológico interior, el cual se ponían en los 3 días de carnaval, porque el 4.º día era para guardar al diablo otra vez. Y hacían una coreografía donde su diablo interior salía en forma teatral y representaban en forma muy vivida, pero teatralmente, al diablo interior que querían sacar adelante y llevarle luz. El iniciado, el que estaba haciendo el trabajo con su alma, sacaba a pasear su monstruo interior, como lo hacemos con el animalito de nuestra casa, nuestra mascota, para que esté sano, ya que conocía el trabajo interior psicológico porque lo había hecho durante el año, lo reconocía y lo integraba como parte de él, sin hacerse daño y sin dañar a otros. ¿Por qué creen entonces que la sotana negra de los sacerdotes católicos, el hábito oscuro, marrón y azafrán de los monjes budistas, taoístas y cristianos, del cual ya no saben su profundo significado, porque ya muchos no la usan, era parte de su vestimenta diaria y para sus ceremonias usan sotanas y vestiduras blancas y de profundos coloridos? ¿Por qué creen que las artes marciales, que perdieron su contexto espiritual, que se asocia con el trabajo con Marte y Marte con la energía, o sea, el trabajo con la energía y la guerra interior, para vencer al monstruo interior, amorosamente? En esas artes marciales, lo máximo donde se puede llegar es ir hacia el cinturón negro y se coloca en la cintura marcando los chakras inferiores, que sincrónicamente son los colores negro, rojo, naranja y amarillo. ¿No les parece sincrónico que las artes marciales hayan nacido en los templos taoístas como herramientas del camino espiritual, creado por personas inofensivas como son los monjes, que renunciaban a todo y solamente buscaban el reencuentro con su ser divino? Todo esto se asocia directamente con ese trabajo con la naturaleza inferior, que es la primera parte del trabajo. En esa batalla interior no se pretende destruir o acabar al monstruo, porque él es parte de nosotros y es el que tiene nuestro poder. En las 2 películas que les he recomendado se ve claramente ese asunto. De hacerlo así como muchos lo están haciendo, acabar al monstruo interior, reprimirlo, negarlo, rechazarlo, se encuentran en una guerra civil interior donde no habrá ganadores, porque en una guerra civil no hay ganadores. Tenga presente que esa batalla de los opuestos, la guerra interior, el camino obligatorio espiritual, si gana uno, pierden los dos, como lo veremos en las 2 películas que les recomendaremos, que les estamos recomendando: El Cristal Encantado y La Leyenda de Terramar. Todos estos conocimientos tienen que ver con los secretos espirituales detrás de los carnavales, que son la antesala de la Cuaresma, cuarentena espiritual, que es la antesala de la Navidad. Continuaré. Continuación del tercer mensaje, segunda parte. Los carnavales de Barranquilla son los días sábado, domingo y lunes que preceden al miércoles de ceniza,
del cual el último día, el cuarto, guardan al diablo, en este caso Joselito Carnaval en Barranquilla. Ojo, no lo matan, lo guardan. Y hago énfasis porque las religiones del mundo pretenden que matemos el monstruo interior, porque él sigue vivo en nuestro interior, pero en armonía con nosotros mismos. De hecho, es el que tiene el poder y la fuerza, y la parte buena tiene la sabiduría y el amor, y ambas se necesitan, como los dos pilares, las dos columnas que están delante del templo o en el árbol sefirótico. Para que así al próximo año, en el otro carnaval, al sacar otro aspecto oscuro de ese mismo diablo interior, y así ir poco a poco llevando luz y claridad a todos los rincones de nuestro interior. Para comprender mejor este tema, les recomiendo el libro El sol que brilla en la oscuridad, de Millo, del cual hay algunos capítulos en YouTube. Terminados los simbólicos 4 días del carnaval, ese miércoles próximo es el simbólico miércoles de ceniza católico, dando comienzo a la cuaresma o cuarentena espiritual. Tradicionalmente tradicionalmente nos han dicho que la cuaresma la celebramos con la vigilia, y que la vigilia consiste en no comer carne y sí comer pescado. Como esta cuaresma es simbólica, se hace solo los viernes, que es regido por Venus, que es el planeta del amor, con el cual estamos trabajando, el amor auténtico. Dios es amor, el Dios interior. Pero la cuaresma real, la espiritual, la que debemos llevar adentro, no es tan folclórica y superficial. Veamos su simbolismo. Como ya lo dijimos anteriormente, cuaresma son 4 días de limpieza y purificación interior, como preámbulo de la Semana Santa, la llegada del Cristo, el amor, el Dios en nosotros a la Jerusalén celestial, la ciudad interior profunda donde el Cristo, el amor, vive los procesos internos. Tengamos presente que las narraciones bíblicas que nos las han montado en un cuento religioso y dogmático, realmente son hechos y procesos internos, psicológicos y energéticos que cada uno de nosotros debe vivir adentro. La vigilia, que es lo que hay que hacer en la cuaresma, que la mayoría no hacen porque no le encuentran ningún sentido y de esa forma no la tiene, se refiere a esa tarea psicológica de vigilar, estar atento. Vigilia viene de vigilar, vigilancia, vigilante. Como el vigía en época de guerra, para ver cómo opera la naturaleza inferior en mí en el día a día. Y en esta tarea, no se refiere solamente a 40 días y mucho menos a los viernes. Es una tarea psicológica permanente. Es así como empezamos a limpiar y purificar nuestra alma. Utilizamos para eso las tijeras de podar de la revisión, el análisis psicológico, puros trabajos internos, enseñados en las antiguas escuelas esotéricas de antaño. El otro aspecto del simbolismo es que no debemos comer carne. Estoy hablando de la vigilia, de la cuaresma. Pero sí podemos comer pescado. Observen la relación que existe entre pecado y pescado.
solo los separa una S. Ahí se las dejo. No comer carne quiere decir no dejarse llevar por el mundo, la materialidad y sobre todo las bajas pasiones. Ya explicamos qué es la carne en carne vale. El pescado, en cambio, hace alusión al dominio de las aguas de vida, que es lo que hace el pescado, dominar las aguas. Y ese trabajo en nosotros son dos cosas. Por un lado, es el dominio de esas aguas de vida, y por el otro es el dominio de nuestra sexualidad y de las emociones que normalmente son controladas por nuestro instinto y la naturaleza inferior. Como podemos ver, se está refiriendo todo este cuento de la cuaresma y la vigilia, el no comer carne, comer pescado, se está refiriendo a un trabajo con los 3 chakras inferiores, donde está la supervivencia, el sexo, los instintos y las emociones. Todo esto se entrega a nivel simbólico, primero para que no se perdiera la información y no fuera desvirtuada, porque un símbolo no se puede desvirtuar. Un pescado, una cruz, una cuaresma no se puede desvirtuar. Segundo, porque el símbolo es el lenguaje del alma, es el que entiende nuestra psiquis, porque nuestra razón, que solo es el 5% de nuestro poder interior, es una gran herramienta para la vida, pero nos enreda mucho en las cosas del alma y en las cosas del espíritu. Por eso hay que cesar la mente en la meditación para pasar a otros estados de conciencia. Todo esto quiere decir que después de hacer un trabajo con mi naturaleza inferior en el carnaval de la vida, lo dice Celia, la vida es un carnaval, pasamos a la cuaresma, que es ese estado de vigilancia permanente sobre los 3 chakras inferiores, para que el Cristo, el amor, el Dios en mí, venga a hacer su tarea en el mundo. Del tema que, si el cielo no los permite, tocaremos en Semana Santa. Y ojalá fuera por este medio, porque si entramos a todas las actividades cotidianas, lo normal es que volvamos a desconectarnos. Solo nos falta hablar del simbolismo del miércoles de ceniza. Aunque este simbolismo no se encuentra en las antiguas tradiciones y la iglesia se lo inventó relativamente hace poco, tiene su conexión con el trabajo espiritual, ya que el inconsciente colectivo nos proyecta hacia afuera lo que debemos vivir adentro. El miércoles de ceniza, el sacerdote hace una cruz en la frente del feligrés con una ceniza que prepara, con los ramos del Domingo de Ramos del año anterior, más un aceite de ungir. Los ramos del Domingo de Ramos se refieren al primer trabajo que el héroe solar cristiano, Cristo, como representación del héroe solar interno, nuestra alma, el ser guerrero, debe hacer la entrada triunfante a la Jerusalén celestial, el mundo espiritual, montado en un burro pollino sin amaestrar. El burro representa la mente sin domar. El primer trabajo que se debe hacer, que debe hacer el héroe solar, el héroe interior, nuestra alma. Esto también se encuentra en el primer trabajo de Hércules,
el héroe solar griego, la captura de las yeguas devoradoras de hombres. Y estas yeguas devoradoras de hombres son los pensamientos madres negativos que devoran los hombres a nivel espiritual. Ese es el primer trabajo, con la mente, en la mente. El aceite para ungir con que se prepara la ceniza se refiere a un trabajo especial que se hace con nuestra sexualidad sagrada, la cual nos ocultaron y nos reprimieron. La cruz se hace en la frente para reafirmar que el trabajo es con la mente. Ahí es donde anida nuestra mente. Y se hace una cruz porque la cruz es la gran herramienta del Cristo. Antiguamente en las tradiciones existía una frase que es Hoc signet vincens, que traduce con este signo vencerás. Y a eso se refiere. La iglesia nos transformó la cruz en una espada de dolor y de muerte. Hizo énfasis en la muerte, no en la resurrección, por sus intereses creados. La cruz representa la suma, la unión. ¿No es acaso lo mismo lo que quiere decir yoga y religión y matrimonio, herramientas del camino espiritual? La cruz representa la suma, la unión. Y ahí está la clave para resolver el gran conflicto existencial de la batalla de los opuestos en nuestro interior. La guerra interior de nuestras dos naturalezas, la superior, los chakras superiores, 3 chakras superiores, y la inferior, los 3 chakras inferiores, explicados anteriormente en el pasado mensaje. Ya que la cruz integra en un punto el vertical con el horizontal, este punto, en este símbolo maravilloso se encuentran las claves. Este punto que integra el vertical con el horizontal, siendo estos los dos polos opuestos, este punto es el ahora, el instante presente que está presente en todo instante. El que la cogió, la cogió. El eterno y fugaz instante que no existe, pero que es la única realidad y que está en todas las partes de la creación al mismo momento. La cruz integra en este punto el palo vertical, que es el mundo del espíritu, el polo positivo, con el palo horizontal, que es el mundo material, el polo negativo. De ahí que hay que integrar el cielo con la tierra. En el pasaje bíblico del martes santo, el Cristo dice, cuando le hacen una prueba, mostrándole una moneda, le dicen al Cristo, al héroe interior, una moneda de Roma, bregándolo a buscar la caída. ¿Debemos dar tributo al César? Él pide una moneda y dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién no ha oído eso? Pero ¿quién lo entiende, comprende y vive? El César es el mundo de la materia y Dios es el mundo del espíritu. Está diciendo que este cuerpo necesita el mundo de la materia, el César, comida, sueño, trabajo, pero también necesita el mundo del espíritu, de Dios. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca nos explicaron cómo vivir estos pasajes bíblicos en nuestro interior. Aquí les he entregado en forma resumida el significado de la cuaresma real, que está asociado a esta cuarentena planetaria y que es parte de nuestro recorrido obligatorio, como obligatoria es la cuarentena, hacia el hogar, hacia el espíritu. Un abrazo y hasta pronto.